Los bendiga, que el Señor nos llene en este domingo, no solamente con su presencia, sino con su amor, porque es un domingo especial, como decía mi esposa. Hoy damos la bienvenida a los nuevos legendarios de la iglesia, y es algo hermoso y grato poder contar con este ministerio que nos muestra que el liderazgo del varón es algo que necesitamos rescatar, retomarlo, para seguir adelante, para liderar en nuestros hogares, para liderar en la iglesia, para liderar en la sociedad. Y que hombres fuertes en Cristo, llevemos a muchas personas a los pies de nuestro Señor. ¿Qué aprendieron estos hombres? ¿Qué hemos aprendido nosotros en este lugar que escuchamos muchas veces, la montaña? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo fue el trato de Dios hacia nuestras vidas? Y hay una pregunta que suena y que yo la escuché y que yo mismo me la hice antes de ir incluso a este viaje a la montaña. Y la pregunta ¿es imprescindible que tengamos que ir hasta la montaña para que Dios nos hable? Porque alguien puede decir, ok, Dios me habla aquí. Dios me habla acá donde estoy, en la ciudad, en mi camita, tranquilo, con ducha caliente, con cama tranquila, con buena comida, con mi esposa al lado. Aquí me habla Dios. Pero ¿es imprescindible que tengamos que ir hasta la montaña para que Dios nos hable? Bueno, lo primero que hemos aprendido, algo que me ha quedado muy grabado en la mente, es que nuestra montaña no es física, es espiritual. Y generalmente no entendemos que cada uno de nosotros recorre una montaña diariamente, una montaña espiritual que necesitamos vencer. Por eso es que debemos darnos cuenta que el Señor está hablando en nuestras vidas. Y que es importante que caminemos por la física, por la montaña física, para comprender la montaña espiritual. Hoy deseamos honrar a estos valientes hermanos que escucharon ese llamado. Y también queremos animar a quienes fueron a servir también y nos han animado con su presencia, con sus oraciones, con todo lo que ha sucedido en ese momento. Y queremos animar a todos los varones que aún no han ido a que lo hagan. Hoy queremos animarlos. Y he titulado la prédica de esta mañana, ¿por qué te llama Dios a la montaña? Esa pregunta, ¿por qué te llama Dios a la montaña? Y creo que el mejor pasaje que puedo encontrar para compartir con ustedes es el libro de los Hechos, capítulo 7. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 7, versículos 20 al 36. Hechos, capítulo 7, versículos 20 al 36, nos muestra un panorama espectacular y un resumen de la vida de un hombre, un tremendo hombre de Dios. Y quiero centrarme en la vida de este hombre para aprender qué es lo que debemos o cómo debemos afrontar y por qué es tan importante la montaña para nosotros. Hechos capítulo 7, y leamos desde el versículo 20 al 36. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hermanos míos, este resumen de la vida de Moisés lo encontramos en Éxodo capítulo 2, 3 y bueno, todo el libro de Éxodo en realidad y todo lo que pasa en el caminar del pueblo hebreo en el desierto. Y fácilmente podemos dividir en periodos la vida de Moisés. Y quiero resaltar el primer periodo. El primer periodo fue la vida de un príncipe en un lugar llamado Egipto. Y este periodo abarca desde su nacimiento hasta su crianza en la corte del faraón. Y es impresionante entender esto, porque Moisés nació de padres hebreos, era parte de la tribu de Leví, pero terminó siendo adoptado por la hija del faraón, porque había una orden de parte del faraón de matar a todos los bebés varones israelitas. Entonces, su mamá, Josabed, la puso en una canasta en el río Nilo. Conocemos perfectamente la historia y llegó hasta la hija, una princesa, igual la hija del faraón. Y ahí comenzó su crianza. No cualquier crianza, la crianza de un príncipe de Egipto. Y eso nos debe llevar a reflexionar, hermanos míos, porque la crianza de los príncipes de Egipto, como dice la palabra, era en toda sabiduría y estaba diseñada para prepararlos para que sean futuros gobernantes, para que sean altos funcionarios. Y esa crianza se caracterizaba por una educación muy rigurosa, con privilegios exclusivos para ellos. Su formación se enfocaba en diversas áreas. Y cuando uno va interiorizándose en todo esto, va aprendiendo mucho. Y les comento algo que me llamó la atención. Por ejemplo, ellos eran adiestrados en lo que es la administración y el gobierno. Entonces eran preparados para poder guiar a la sociedad en la cual estaba. Aprendían de los recursos, tanto agrícolas como hídricos, porque Egipto dependía del río Nilo. Y ellos eran capacitados para organizar la sociedad jerárquica de todo Egipto. Por eso eran tan poderosos. Y no solamente quedaba ahí, eran adiestrados en ciencias académicas. Aprendían de grandes maestros y aprendían matemática, historia, geografía, música, astronomía, medicina. Y aparte de la lectura y de la escritura egipcia que ellos tenían, aprendían sobre escritura heráldica y también sobre diversas idiomas del entorno que había. Entonces eran hombres muy, muy versados. Tenían muchísimo en su mente, en su cuerpo. Porque también eran adiestrados en formación militar y en formación física. Porque ellos debían comandar a los ejércitos egipcios. Así que eran fuertes físicamente y eran adiestrados en el manejo de armas, de todas las armas que tenían, porque ellos comandaban a los ejércitos egipcios. Por eso es que cuando Moisés tiene un encuentro con los pastores que estaban asediando a las hijas de su suegro, él los enfrenta fácilmente. Esos príncipes egipcios gozaban de un estilo de vida extremadamente lujoso.
Tenían privilegios porque vivían en el palacio real. Estaban rodeados de lujos, tenían muchos sirvientes, tenían comodidades, tenían acceso a los jardines de todo el palacio y los muebles que eran elaborados exclusivamente para ellos. Ni qué decir de la comida, disfrutaban de la mejor comida, disfrutaban de la mejor ropa, del entretenimiento que estaba a su alcance, y su posición les garantizaba roles de liderazgo porque eran príncipes. Y muchos de ellos, incluso Moisés, podía estar en la línea de ser el siguiente faraón, o por lo menos un alto dignatario. Ahora entendemos, después de escuchar esto, por qué el escritor del libro de los Hechos, Lucas, nos dice sobre Moisés que era poderoso en sus palabras y en sus obras. Claro, imagínense un hombre así, con todo lo que ha aprendido, fuerte, físicamente, imponente, versado en muchas cosas, pues obviamente era poderoso en sus palabras y en sus obras, porque una orden suya debía ser cumplida. Y lo que él hacía, pues tenía los recursos, era también parte de ese poder. Hoy en día muchos podemos sentirnos de la misma manera, tal vez no como príncipes, pero sí orgullosos de nuestros logros, de nuestra trayectoria, de nuestra vida. Podemos ver nuestro caminar y pensar, ¿quién como yo? Tengo tantos logros académicos, tengo tantos logros laborales, he llegado tan lejos en mi carrera laboral, mi familia es hermosa, he viajado por tantos lugares, conozco tantos países, me las sé todas de todas. Podemos pensar así. Podemos llegar a creer que tenemos todo lo necesario, que hemos dado los pasos que en nuestra mente todos deberían dar para crecer. Con tremenda preparación. Cualquiera puede pensar que estamos hechos. Moisés pensó eso. Porque nosotros podemos pensar que Moisés estaba más que preparado para librar, para dirigir al pueblo de Israel. Porque imagínense con ese poder económico, su presencia, su palabra, comandante de los ejércitos, él podía liberar fácilmente a su pueblo. Incluso él mismo pensaba de esta manera. Por eso Hechos 7:25 resalta y dice de Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Se dan cuenta? Moisés, él creía, él pensaba que él iba a liberar a su pueblo. Y él pensaba que su pueblo había entendido eso. Pero vino el incidente y fue rechazado. Fue rechazado. Saben, hermanos, como varones, es muy fácil para nosotros enfocarnos en nuestros logros, en lo que hemos logrado, en lo que podemos lograr, en cómo nos esforzamos y podemos hacerlo solos, en nuestro potencial. Pero saben, hermanos míos, Dios no se enfoca en eso. Muchas veces podemos decir, no, yo tengo todo lo necesario para servir aquí en la iglesia. Yo tengo todo lo necesario, tengo todo el conocimiento necesario para guiar a este pueblo. Déjame decirte, hermano mío, que al Señor no le interesa nada de lo que tú puedas hacer o tener. No le interesa nada. No le interesa nada de lo que tú puedas darle. Y tú puedes decir, ¿por qué dices algo tan duro? Algo tan fuerte. Porque es la verdad. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa lo que Él puede hacer en tu vida, lo que Él puede hacer en tu corazón, lo que Él puede hacer en tu mente, transformándonos por completo, bautizándonos con su Espíritu Santo, llenándonos con su vida. Lo que Él puede hacer en nosotros. Eso es lo que a Él le interesa. Es por eso que Moisés vino una segunda etapa. Imagínense 40 años viviendo como príncipe, haciendo lo que él quería y siendo poderoso en palabra y obras. Y después mató a un egipcio y la ley indicaba que la vida de un egipcio se pagaba con la vida. Por eso salió huyendo, porque fue rechazado por el lugar donde fue criado, por Egipto, y fue rechazado por el pueblo donde nació, el pueblo hebreo, que lo rechazó.
Entonces salió huyendo. Allí encontramos a un Moisés en otro periodo de 40 años en una región llamada Madián. ¿A qué se dedicó este hombre, este príncipe de Egipto? ¿A qué se dedicó? A pastorear las ovejas de su suegro. Hermanos míos, a los 40 años, al ver la opresión de su pueblo, él quiso liberarlos, pero fue rechazado y salió a esta tierra. Ahí conocemos lo que Éxodo nos relata. Él ayudó a las hijas de Reuel o Jetro, como queramos, tienen los dos nombres, y se casó con una de ellas, con Séfora. Y terminó cuidando a las ovejas de su suegro en el desierto. Ahora saben, hermanos míos, el hecho de que la Biblia resalte de que Moisés era pastor de ovejas no es un dato menor. ¿Saben por qué? Y necesitamos comprender a qué punto lo llevó Dios para prepararlo en su servicio, en el servicio a Dios. Porque él pasó de ser un alto príncipe en Egipto a ser un pastor de ovejas. Pero quiero que comprendamos lo que esto significa. Vamos a Génesis capítulo 46. Génesis 46, versículos 33 y 34. Y escuchen con atención lo que la palabra de Dios dice. Les pongo un poquito en contexto. Ustedes conocen la historia de José, ¿no? Que llegó a este Egipto, igual de maneras muy complejas, y después terminó como el segundo al mando de Egipto, por haber interpretado el sueño del faraón y por haber tenido la sabiduría de tener a los graneros para los tiempos de escasez. Y él se presentó a sus hermanos, llegaron, y cuando mandó a que su papá venga porque quería verlo, reencontrarse con él y que vivan, le dijo esto a su papá. Escuchen. Génesis 46, 33. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Ahora escucha. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Comprendes lo que esto significa? Él mismo entendía dónde estaba. Comenzó siendo un príncipe de Egipto y terminó siendo una abominación para el pueblo que lo crió. Tú puedes imaginarte la mente de Moisés durante 40 años pastoreando ovejas, tal vez recordando lo que vivió en el palacio, tal vez recordando su entrenamiento, la enseñanza que tuvo y todo eso, y de todo lo que él gozaba, y darse cuenta de que terminó siendo un pastor de ovejas, algo que el pueblo egipcio, para que el pueblo egipcio era abominación. ¿Tú crees que Moisés se sintió humillado? Claro que sí, desde luego, porque fue en ese punto, después de haber pasado 40 años pastoreando ovejas, siendo limpiado de todo lo que aprendió en Egipto, donde es llamado al monte Horeb mediante la zarza ardiente. La palabra cuenta que él vio a lo lejos y subió la montaña y llegó hasta esa zarza ardiente y recibió la comisión de parte de Dios. ¿Recuerdas tú que Moisés pensaba que Dios daría libertad a su pueblo mediante él? ¿No? Eso lo dice, ¿no? Lo hemos leído. Lucas decía eso, que él pensaba eso, que él se sentía preparado, se sentía poderoso y él creía que podía dar libertad a su pueblo. Pero todo le salió mal. Porque ahí, siendo un simple pastor en Madián, cuando tuvo su conversación con Dios, es interesante cómo Moisés da 3 excusas al mandato de Dios, porque él ya no se sentía digno ni preparado para esa labor. Si 40 años antes le hubieran dicho, oye Moisés, ¿puedes liderar a este pueblo y sacarlo? Pero claro que sí, yo puedo solo, no se preocupen, yo me encargo. Pero 40 años después, en una condición completamente distinta, Moisés puso 3 excusas. Primero, él cuestionó su capacidad y dijo, ¿quién soy yo?
para hacer esta labor. Éxodo capítulo 3, versículos 11 en adelante. ¿Quién soy yo? Entonces Dios sanó eso y le dijo, yo estaré contigo. Hoy tú puedes preguntar lo mismo, ¿quién soy yo? Y la respuesta de Dios es, oye, tú eres esto, has estudiado esto, has ido aquí, allá. No, la respuesta de Dios es, yo estaré contigo. No importa quién eres tú, yo estaré contigo. Después Moisés cuestionó su conocimiento de Dios. Porque le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y fue en ese momento cuando Dios se reveló con poder delante de Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y el Señor ilumina nuestra vida con su Santo Espíritu. Amén. Nuestro conocimiento del Señor puede ser escaso. Tal vez recién alguien ha nacido de nuevo y su conocimiento de Cristo es que Él es el Señor y Salvador de su vida. Y es el Señor quien se va mostrando con poder y con gloria todos los días de su vida. Y le dice, yo soy el que soy. Moisés cuestionó su credibilidad, porque seguramente recordó todo lo que pasó y le dijo a Dios, ¿y si no me creen? ¿Qué pasa si no me creen? Entonces Dios lo capacitó con señales milagrosas. Hermanos míos, nosotros necesitamos ese encuentro con Dios. No para que seamos capacitados con señales milagrosas, sino para que seamos capacitados con el corazón de Cristo, con la mente de nuestro Señor, con el poder de su Espíritu Santo. Ese poder es el más grande que puede existir. Y saben, no solamente se quedó ahí, porque Moisés cuestionó hasta su manera de comunicarse, porque le dijo, no tengo facilidad de palabra, soy torpe de lengua. Algunos han interpretado esto como que Moisés era tartamudo, pero quiero decirles, hermanos, que no es así. Moisés pasó 40 años en una región con un lenguaje completamente distinto. Entonces fue olvidando el lenguaje que tenía antes. Si nosotros, hermanos, yo conozco a varios hermanos que han viajado un tiempito a otro país donde había otro idioma y han vuelto y hablaban en portuñol, ¿no? Spanglish y cosas así. ¿No? ¿Sí o no? Ok. Imagínense 40 años en un desierto con otro idioma y no volví a escuchar el idioma que tenía. Entonces por eso él dijo que era torpe de lengua, que no tenía facilidad de palabra. ¿Y saben qué hizo Dios? Le proveyó de su hermano Aarón como su vocero. Dios piensa en todo, hermanos míos. Dios piensa en todo. Entonces, después de 40 años siendo moldeado, recién al último tuvo su encuentro. A veces resumimos todo el periodo de la vida de Moisés a ese encuentro. Ese encuentro con Dios fue el empujón definitivo. Por eso es que muchas veces necesitamos ir a la montaña, hermanos míos, para un empujón definitivo. Amén. El Señor sabe cómo somos, conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce hasta qué punto llevarnos para Él mostrar y decirnos, yo soy el que soy. Amén. Quiero que notes que cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, un encuentro cercano, un encuentro definitivo, es Él quien te capacita con su poder. Él te capacita con su palabra. Él te capacita con su presencia para toda tarea en la cual Él te encomienda. Es Él quien te da todo. Tú solo necesitas rendirte y caer humillado delante de la presencia de tu Señor. Tú solamente necesitas despojarte de todo lo que crees saber y crees haber logrado para que el poder del Señor nos capacite, para que seamos vasos de honra para nuestro Dios. Ahí es cuando Dios estuvo listo, cuando Moisés estuvo listo para cumplir el mandato de Dios.
Porque Dios nos humilla despojándonos de quienes creemos que somos para glorificarse Él. Y cuando escuchamos esto y hablamos de legendarios, las esposas pueden decir, pastor, ¿dónde inscribo a mi esposo? Este hombre necesita ser humillado, este hombre necesita aprender, este hombre necesita que le enseñen cómo tratar a su esposa. Yo quiero decirte algo, amada hermana. Después de escuchar esto, las esposas pueden decir, ya, de una vez, abran inscripciones. Cuidado, amadas hermanas, porque el Señor trabaja de manera integral. Amén. Manda al varón a la montaña a trabajar en su corazón, pero se queda a trabajar en el corazón de la esposa en el hogar. Amén. Y las esposas de los legendarios pueden dar fe y testimonio de eso. Amén. El Señor trabaja de manera integral. Mira, vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 24. Éxodo 4, 24 es un relato muy curioso que esta mujer, esposa de Moisés, Séfora, tuvo que pasar para conformarse ella también a la voluntad de Dios. ¿Sí? Éxodo 4, 24 dice, y aconteció en el camino, es decir, ya había sido comisionado, enviado Moisés, y él partió con su esposa y sus 2 hijos a cumplir la labor. Y dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Saben, es un pasaje muy difícil de interpretar, es un pasaje muy difícil de enseñar, pero voy a resumir de una manera, ¿sí? Séfora, la esposa de Moisés, comprendió que la causa del conflicto por el cual estaba su esposo en peligro de muerte era el incumplimiento de un pacto de circuncisión con su hijo, un pacto que fue dado desde Abraham. Ella entendió que eso no estaba hecho y fue Séfora la que cumplió con ese pacto y circuncidó a su hijo y puso eso a los pies de Moisés. Entonces, la labor de Séfora hizo de su esposo un esposo de sangre. ¿Se dan cuenta? Dios trabajó también en la vida de Séfora. Dios trabajó en la vida de ella. Porque con esta acción salvó la vida de Moisés. Y ella comprendió, y por eso lo dijo, y lo dijo 2 veces, ciertamente eres para mí un esposo de sangre. Y créeme que mientras los hombres están allá en la montaña, las mujeres también las esposas atraviesan una montaña espiritual. Porque ellas también son transformadas. Ellas también comprenden, ellas también entienden que el Señor los ve como uno. Amén. Gracias. Y la labor de Dios es perfecta. Hermanos míos, yo estoy seguro de que las mujeres comprenden la importancia en el caminar de su esposo. No es que Dios moldea únicamente al esposo allá en la montaña. Trabaja de manera perfecta en la esposa. Y ellas también oran, interceden, lloran, sienten. Y eso une al esposo con la esposa. Por eso es que nosotros no dejamos a la familia. Porque vemos con los ojos del Señor a nuestra familia. Estoy seguro de que todo varón necesita ser despojado de su yo, de su ego, de su yo. Y debe ser despojado de ese yo para que el gran tú de nuestro Dios sea manifestado con poder en nuestras vidas. Para que Él, y solamente Él, brille en nosotros. Hermanos, lo necesitamos. Por eso queremos alentar a todos los varones que aún no han ido a la montaña, que lo hagan. Créanme que no hay pretextos. Amén. Alguien puede decir, es que yo soy ya mayorcito. Saben, en mi tribu había un varón de 65 años que no tenía cartílago en las rodillas y sus rótulas estaban dañadas.
Él debía haber sido operado unos días antes, pero su médico canceló la cirugía y lo va a hacer a su regreso. Y él dijo, ya no tenía pretexto. Y fui. ¿Y saben qué? Él fue el líder de mi tribu. Él nos guió con valentía. Habían hombres de 75 años. Habían jovencitos. Ustedes pueden pensar en que sí, siempre puede haber algún pretexto. Pero ha habido otros momentos en los cuales hombres en sillas de rueda han ido. Hombres con una pierna amputada han estado ahí y han vencido esa montaña. Exacto, había una persona ciega. Imagínense pasar la montaña así. Lo hicieron. Así que yo creo que no hay pretexto para ninguno de nosotros. Es más, hay una tremenda necesidad. Oremos. Demos gracias por los que han ido a servir. Demos gracias por los que han vuelto. Y oremos por los que van a ir. Pónganse de pie, por favor. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos permites echar mano de esta hermosa herramienta tuya. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a levantar el liderazgo en los varones. A que cuando vean a los varones, vean hombres inquebrantables, pero completamente rendidos a ti. Te rogamos, Señor, que tú te glorifiques. Gracias por los hermanos valientes que han ido a servir y han estado ahí preparando cada uno de los pasos de los que hemos avanzado en la montaña. Gracias por estos valientes hermanos, Señor. Gracias por los futuros legendarios. Porque viene tiempo nuevo, donde los varones se levantan con fe, con esperanza, con fortaleza, con amor, con honor, con unidad. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén, amén, hermanos. Tomemos un tiempo para que el Señor también nos hable directamente al corazón y alabemos su santo nombre. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Yo pedite que cierres tus ojos. Cierres tus ojos y escuches cómo el Señor te habla, lo que Él tiene preparado para ti. Abre tu corazón, ora y pide la dirección de tu Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Te alabamos, Señor.